Bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a dar continuidad al módulo número 4, donde vamos a trabajar dos temas. La primera parte de la clase vamos a analizar los elementos y principios del lenguaje visual, que son una serie de elementos precisamente que nosotros utilizamos a la hora de crear cualquier composición, eh, llámese gráfica o una composición visual o cuando queremos comunicar por medio de estos elementos del lenguaje. Y posterior vamos a hacer una parte práctica donde vamos a crear una infografía. Entonces ahí pues vamos a estar todos construyendo una temática que yo voy a plantear y vamos a utilizar recursos como los que vimos finalizando la clase pasada, ¿ya? El Pathfinder, el buscatrazos en Illustrator, integrarlo con texto y con texto de párrafo, ¿no? Con lo que se denomina un texto artístico que se utiliza para, bueno, para titulares, para destacar las formas de las letras también y, y comenzar a trabajar esa parte de construcción a partir de una temática utilizando recursos gráficos, ¿no? Que al final eso pues es una herramienta muy acertada a la hora de querer transmitir una información, ¿ya? O de mostrarla de una mejor forma. Entonces, bueno, no siendo más, creo que ya estamos aquí la mayoría, entonces voy a compartirles mi pantalla. Les pido lo de siempre, participación, cualquier consulta, abren micrófono, preguntan, si por ahí nos sale algún dato curioso, lo buscamos en Google y me colaboran ahí con la participación, ¿ya? Para que entre todos construyamos el tema. Bueno, entonces, listo, arranquemos de una vez. Entonces, los elementos y principios del lenguaje visual. Como les decía anteriormente, son una serie de elementos que primero conforman cualquier tipo de representación visual, ¿ya? Y pues básicamente son también una serie de recomendaciones que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de realizar en sí cualquier tipo de representación. Diego, listo, ¿no? Diego, apenas estamos empezando, ¿vale? Esta es la primer diapositiva. Hoy yo sé que estoy, bueno, generalmente siempre nos tomamos unos 5 minuticos, quizás 6 para empezar, pero no te preocupes que apenas arrancamos. Entonces, miren que en imagen, aquí, esa imagen que aparece ahí, en esta portada, es una representación del arte rupestre, ¿ya? Que fue una de las primeras, digamos, evidencias de comunicación por medio del lenguaje visual que hicieron los seres humanos. Quizás digamos, el principal elemento que nos diferencia con otros seres vivos, ¿no? Que tenemos la posibilidad de dejar registro por medio de nuestra expresión de las situaciones y transmitir los mensajes por medio de, de esos de esos registros, ¿no? Llamándolo así de esa forma, ¿no? De esta manera de registrar. Entonces, importante, pueden mirar por ahí el arte rupestre, se van a encontrar con que es unos descubrimientos que se hicieron hace muchos años, digamos, en los hombres de las cavernas y demás. Ya por ahí hemos analizado también algunos temas relacionados con la forma en la que se representan los elementos dependiendo de cómo nosotros también percibimos la realidad. Entonces es una de las grandes características que tenemos los seres humanos a la hora de utilizar el lenguaje visual y de crear a nivel digamos, hasta llegar al punto de crear alfabetos y demás. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a analizar unos elementos que hacen parte de, de esa comunicación y de ese lenguaje.
Bueno, entonces aquí vemos un plano cartesiano, ¿cierto? En X y Y, es como siempre se representa. Siempre que nosotros estamos enfrentados a un formato, siempre hay un punto medio. Y en las pantallas, por ejemplo, siempre hay un punto medio que es el punto cero. Y tenemos todo un cuadrante, ¿no? Tenemos todo el espacio de una hoja en blanco. Pero, ¿qué es lo importante tener en cuenta con este plano, digamos, de referencia con el que trabajamos? Así sea invisible, trabajamos evidentemente con él. Que dependiendo de su orientación, los valores pueden ser positivos o negativos. Entonces esa misma referencia positiva o negativa es la que nos da idea de que, por ejemplo, si estamos caminando hacia adelante, lo hacemos hacia la derecha, ¿no? Cuando caminamos hacia adelante o para dirigirnos hacia, digamos, el siguiente paso, ¿cierto? Lo hacemos hacia la derecha. Si nos vamos a devolver sería hacia la izquierda. Y lo mismo pasa con arriba y abajo, ¿no? Abajo siempre está considerando valores negativos, ¿cierto? Vamos en bajada y para subir, por supuesto, en la orientación que vemos en el cuadrante superior. Entonces ahí ya comenzamos a tener miren, un concepto en el cual uno dice, bueno, si yo quiero representar que algo es positivo, entonces debo utilizar el cuadrante derecho porque son las unidades que suman. En los videojuegos, que son bidimensionales, nosotros avanzamos hacia la derecha y nos devolvemos hacia la izquierda, ¿ya? De hecho, el cambio de canales y bueno, muchas de las acciones que nosotros realizamos intuitivamente, tenemos esa concepción. Entonces vamos a mirar aquí un caso como el de Johnny Walker. ¿Ya? Es una marca, reconózcanla, mundialmente reconocida, y en los primeros años, 1908, estaba representado por una figura, como lo pueden ver aquí, una ilustración con mayor detalle a lo que hoy en día podemos reconocer. Entonces, se arranca, porque pues también según las etapas de la historia hay unos cánones y unos estilos, digamos, estéticos que comienzan a aplicarse en todo, ¿no? En la imagen de las empresas, en el arte, en la moda, y bueno, y en una cantidad, digamos, de elementos, ¿no? Incluso hasta las artes decorativas y demás. Entonces, perdón aquí que esto está del peor color de todos, entonces aquí para que se vea. El primer ilustración que vemos, y es para que aprendamos a ya cómo utilizar unos términos apropiados. Cuando yo hablo de algo figurativo es porque tiene una gran representación de la realidad y tiene un gran detalle. O sea, cuando está representando en cierta forma la realidad y tratando de imitarla, es algo figurativo o muy lleno de detalles. A pesar de que lo que vemos aquí, pues en sí ya es una abstracción porque se trata de una ilustración que a propósito tiene algún estilo como caricaturesco, ¿no? No, miren que la proporción no es en sí como tan real la del cuerpo humano, pero en este contexto que estamos viendo, pues este sería la representación más figurativa de todas. Al igual que esta que está acá, ¿no? Pero las siguientes, a partir de 1998 y hasta la marca, digamos, que reconocemos a futuro, ya podemos hablar de conceptos más abstractos, ¿no? Entonces, lo figurativo es lo que está lleno de detalle y lo abstracto es todo lo contrario, ¿no? De cómo se simplifica a la mínima expresión una forma representando todavía lo mismo. Entonces llegamos a lo que hoy tenemos con Johnny Walker, que caminaba hacia la izquierda y pues por un vuelco a la marca y ser coherentes con el concepto de keep walking, de continúa caminando hacia adelante, esta marca pues pasó al lado derecho, ¿ya? Entonces miren cómo esa comunicación comienza a estar presente en estos elementos y a eso es a lo que nosotros tenemos que llegar en todo momento. No poner los elementos por ponerlos, sino tener siempre un concepto, ¿no? Entonces, si hablamos de valores positivos, queremos representar crecimiento,
una diagonal hacia la derecha nos va a representar ese crecimiento incremental, ¿no? Pero a su vez esa diagonal nos puede representar a nosotros como una, digamos, inestabilidad. Entonces, si queremos una estabilidad, entonces lo podemos colocar en una dirección hacia arriba. Entonces empecemos a analizar los elementos conceptuales que pues algunos ya nosotros hemos trabajado con ellos en todo momento, sino que pues aquí los vamos a teorizar. ¿Y cuáles son esos elementos? Empecemos por el primero, valga la redundancia, que es el punto. ¿Ya? Entonces el punto, miren cómo llama la atención un punto en medio de la nada. Entonces ahí empieza uno como a reflexionar, bueno, miren que yo para llamar la atención y dirigir la mirada hacia un punto no tengo que colocar una imagen que esté titilando y llamando la atención a toda hora. Si yo hago un acento o algo que de alguna forma rompa el silencio, por muy pequeño que sea, va a llamar la atención. Pues el punto es el signo más sencillo que puede formar parte de una imagen. De hecho, todas las imágenes pues están conformadas por puntos. Y es sin dudas el elemento más simple del lenguaje visual. El punto tiene una enorme fuerza de atracción sobre la mirada y su ubicación dentro del encuadre. Crea interesantes relaciones de composición. Entonces, además de eso, el punto también nos delimita una posición, ¿ya? Una posición en el espacio, un punto de referencia precisamente, y pues básicamente ahí podemos empezar a aplicar el tema de que menos es más, ¿no? Si queremos destacar algo con un sencillo punto en el espacio, ya vamos a llamar la atención. Si quitara incluso ese texto que tengo aquí, se van a dar cuenta que nos llamaría aún más la atención, porque siempre vamos a esperar como que qué va a pasar después. Y ese después precisamente es la línea. La línea se entiende como la proyección de ese punto, ¿ya? Como que se duplica y ya nos da una connotación mucho más, digamos, otro tipo de connotación. Bueno, podríamos decir que la línea es el trazo del punto al desplazarse, como que el punto se movió, entonces, bueno, se crea la línea. Una sucesión de puntos contiguos, lo que les decía ahora. Aquí hay una definición que dice Kandinsky, es un reconocido, fue un pintor ruso muy conocido del arte abstracto, trabajaba mucho las formas geométricas, pueden buscarlo, Kandinsky en Google y van a encontrar una serie de, digamos, de cuadros que pues está conformado sobre todo en líneas, ¿no? En líneas y elementos muy básicos, pero sobre todo basándose en las rectas. Vamos a mirar aquí algunos como un paréntesis para que ustedes lo vean. Mírenlo aquí. Parte de la obra de Kandinsky, ¿no? Utilizaba mucho la línea para dar dirección constantemente. Utilizaba la línea como elemento principal en sus composiciones. Esto se llama el expresionismo abstracto, ¿no? Fue uno de los precursores de esa línea dentro del arte. Entonces, para que por ahí lo tengan en el radar cuando vayan a algún museo reconocido, lo más probable es que encuentren obras de pues, un museo reconocido en el arte moderno, se van a encontrar con pinturas de Kandinsky. Bueno, miremos el cuadro que está al lado derecho para identificar algunos conceptos que representa la línea, ¿ya? En sus distintas formas. Entonces, una línea, pues, por supuesto, como decía Kandinsky, está constituido exclusivamente por tensión y la línea combina tensión y dirección, o sea, el punto, posición, pero ya una línea me va a dar a mí una dirección, ¿ya? O sea, hacia dónde puedo apoyar yo los conceptos. Entonces, como ven acá, una línea tiene actividad, puede ser pasiva cuando está quieta, puede ser estructural, miren la forma que se representa aquí. Entonces, cuando yo tengo un trazo en una composición, llámese, no sé, una ilustración, donde estoy basando que todos los elementos tengan que ser estructurales, entonces así mismo debo conservar esa unidad, pues para llegar a la, digamos, como a una armonía visual, ¿no? Y cuando combinamos este tipo de cosas es cuando uno ve, digamos, la composición que hace una persona que utiliza criterios
en la estética a cuando una persona lo hace simplemente, no sé, pues de forma, llamémosla, no sé, como de forma natural y vamos a encontrar que va a encontrar pues una composición demasiado como si no, sin ningún tipo de orientación. También que puede ser fluida, suave, ¿cierto? No estructural, puede ser estable, inestable en su forma, cuando hay continuidad o no. También nos representa la continuidad, ¿no? Y la conexión, cuando es estable, cuando es inestable, y bueno, y una cantidad, digamos, de representaciones que nosotros podemos encontrar. Cuando es agresivo, ¿cierto? Efusivo, dinámico, y pues cuando tiene también la parte como de ruido, ¿cierto? Entonces, todas esas representaciones hacen parte de la línea. Y luego esas líneas conforman el plano. Surge el desplazamiento de una línea en el espacio y puede adoptar numerosas formas y colores, ¿sí? O sea, que es como si cogiéramos la línea y la barriéramos hacia abajo, entonces ese desplazamiento nos va a generar ya formas y pues el color en cierta forma también hace parte del elemento fundamental. Las formas básicas del diseño pueden estar construidas por superficie, el plano, o por un contorno, el límite. Ya nosotros hemos estado trabajando con eso de forma práctica, ¿no? Ya sabemos que cuando creamos una figura tenemos esa línea de marco o contorno y tenemos también el relleno. Entonces, así estamos conformando nosotros las formas en todo momento. Y de ahí salen las formas fundamentales con las que hemos estado trabajando. El cuadrado, que es una figura de 4 lados con ángulos rectos a 90 grados, es una forma estable y miren para lo que la podemos utilizar. Se asocia a la estabilidad, rectitud, honestidad y equilibrio. Comienzan a aparecer ya unos atributos que nosotros empezamos a manejar. A veces inconscientemente lo hacemos, pero miren lo que representamos cuando tomamos la decisión de que, por ejemplo, nuestras fotografías estén en un marco cuadrado o cuando nuestras fotografías van a estar en un marco circular. Eso ya cambia el criterio. El círculo representa el plano, la circunferencia su contorno, nos sugiere movimiento, rotación, centro de atención, infinito, inestabilidad. Entonces miren esos conceptos, cuando nosotros vamos a representar el ciclo de algo, siempre pensamos en un círculo, ¿ya? Entonces la forma de representar que algo es cíclico, que es infinito, la rotación por supuesto por ser la forma pues digamos del movimiento, la representación del movimiento pues por medio de la rueda definitivamente la podemos definir por medio del círculo. Y el triángulo es una figura de 3 lados cuyos ángulos y lados son todos iguales en el caso del triángulo equilátero, el que vemos aquí, que todos los lados los tienen iguales. Es también una figura estable porque pues nos da esa orientación, ¿no? Nos da como esa firmeza tipo pirámide, pero no es tanto como el cuadrado, porque no, de ahí viene el término cuadriculado, ¿no? Cuando es totalmente encajonado y organizado. El triángulo puede tener un sentido de verticalidad siempre que lo representemos por la base y sugiere acción, tensión y conflicto. ¿Verdad? El conflicto por el enfrentamiento que tienen sus vértices y también por las esquinas que son bastante, digamos, puntiagudas y agresivas. Y por ejemplo, las flechas se representan con un triángulo y eso a la vez pues es un arma y pues de ahí enfocamos con el conflicto. Y comienzan a aparecer cada vez, miren que cada vez les voy metiendo como más ingredientes al tema, ¿no? Ya tenemos las formas básicas, ya las deconstruimos que vienen de la línea y del punto, que es lo más mínimo, y ahora aparece el volumen. El volumen es un objeto gráfico que crea un espacio tridimensional con sus características de ancho, altura y profundidad. Se crea por medio de planos en movimiento y también perspectivas variando el tamaño. Todo ello de manera ilusoria. Es ilusorio porque nosotros aquí no estamos viendo un elemento tridimensional, ni estamos viendo su profundidad, ni estamos viendo su altura en sí, no tenemos esa noción, porque estamos en un plano bidimensional, o sea, estamos en un elemento de 2 dimensiones,
que si nosotros digamos, lo llevamos a una deconstrucción total, realmente lo que tenemos aquí es un conjunto de líneas que se entrecruzan y no más. Pero ya nosotros podemos representar, digamos, como que el cubo lo interpretamos como si se tratara de, bueno, mira que yo puedo representar la tridimensionalidad como es la vida real en el dibujo. Y aquí a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo eso transformó la manera de representar. Bueno, en la imagen que está en la parte superior son, digamos, representaciones de la civilización egipcia. Como pueden ver, pues la civilización egipcia fue una de las grandes, digamos, civilizaciones en la antigüedad, que se caracterizó mucho por las representaciones que hacían, ¿no? Incluso por el desarrollo del alfabeto que hicieron, que se basaba mucho en las formas humanas y en las acciones para dejar, por supuesto, los registros de cada uno de sus, digamos, acontecimientos. Entonces, desde más o menos esas épocas se empezó a tener un registro real sobre el pasado y pues realmente lo que analizamos aquí es que la representación de ellos era bidimensional, no concibían un mundo tridimensional y no tenían la forma de hacerlo, ¿no? A pesar de que era algo simplemente digamos, como de análisis y por qué no, si hoy en día podemos hacer dibujos que tengan profundidad, ¿por qué, digamos, no lo hacían? Porque era la forma de representar las situaciones en el plano. Ellos eran buenos escultores porque podían hacer estatuas muy bien detalladas con los volúmenes y la tridimensionalidad pues, que se requiere para poder construirlo. Pero cuando nos vamos al papel ya el tema es distinto, ya uno dice, bueno, entonces mostraban a los personajes siempre de lado. Aquí se alcanza a ver que hay una especie como de cultivo o una zona donde están cultivando, se ven unas personas ahí como arando algo en la mitad y otras personas realizando otras actividades. Pero nosotros lo que vemos es como que si estuvieran unos en un primer piso, otros en un segundo piso, otros en un tercer piso, como si se tratara de no sé, de una estructura y que unos están por encima de otros. Pero no se está interpretando, o lo que se está interpretando es que eso es, pues, por supuesto, un campo abierto donde están haciendo una actividad de cultivo. Ya cuando aparece el volumen, en la parte de abajo ven una pintura muy propia del periodo de la ilustración y del romanticismo en el arte, donde pues realmente el arte figurativo era como era se pretendía ya representar a la realidad de una forma muy precisa. Entonces empiezan a aparecer los elementos del volumen como, por ejemplo, que hay unas personas que están delante de las otras, que más al fondo hay otros elementos, que esos elementos a la vez me pueden a mí generar unas sombras, pero sobre todo es la participación de cada uno de los elementos de la composición en el espacio. Entonces ya empezamos a definir la profundidad de campo, ¿no? Y llegamos incluso al nivel de alcanzar a percibir un fondo y cómo acá los elementos que están, o en este caso las personas que están más adelante, nos dan esa noción del espacio, gracias al volumen. Bueno, aquí hay otros elementos como son la escala. La escala puede definir un punto de foco, resaltar áreas importantes y guiar la mirada de los espectadores. El tamaño hace referencia a una medida absoluta, el tamaño de una hoja de papel de 22 centímetros por 18, un ejemplo, mientras que la escala le da la relación directa entre los elementos del diseño. Entonces aquí lo que quiere decir es eso, ¿no? Que cuando hablamos, una cosa es decir escala, otra cosa es decir tamaño. Cuando nosotros estamos trabajando pues en el ejercicio de desarrollo de cualquier composición o diseño, hablamos siempre, no, voy a escalarlo porque las herramientas se llaman escala regularmente, pero pues es muy distinto al tamaño. Miren que el tamaño se refiere a cuando tenemos una medida absoluta, o sea, decimos esto va a medir tanto por tanto, mientras que la escala es algo variable, porque la escala es simplemente qué tipo de jerarquía o el elemento que yo estoy relacionando es más pequeño que los demás, pero no tiene un tamaño definido, es simplemente una percepción de la proporción. Se puede usar la escala para crear una jerarquía visual,
Y cuando en una composición se muestra un elemento en una escala relativamente más grande que los demás, nuestra mirada se dirige naturalmente hacia ahí. O sea que es una forma parecida al ejemplo del punto, ¿no? Cuando ponemos algo más grande que los demás, definitivamente estamos diciendo este elemento es prioritario y debes verlo primero. Te va a llamar más la atención. Ya lo demás empieza a un segundo nivel de detalle. Entonces algo que, repito, hace parte mucho de la naturaleza misma, ¿no? O sea, nosotros lo podemos hacer inconscientemente, pero es así. Entonces, si ustedes ven un anuncio de una página, de una revista, o el espacio que ocupa en un portal web un anuncio, se van a dar cuenta qué elementos realmente tienen una mayor jerarquía que otros. Y la medida, un mismo elemento gráfico puede parecer grande o pequeño según la ubicación, el color y los elementos que lo rodean. Las pequeñas tienden a alejarse y en general cualquier objeto carece de escala cuando no se puede comparar con algo. Entonces, para definir en un formato que un elemento es más pequeño o grande que el otro, pues como mínimo tiene que haber otro elemento de referencia para poder dejar clara ese elemento como tal. Entonces aquí abajo aparece el ejemplo, ¿no? Que nos damos cuenta de la proporción porque estamos comparando con otros elementos similares de menor tamaño. Otro elemento que le vamos agregando, el color, o sea, el que le da de alguna forma vida a todo, ¿no? Que le pone, digamos, una cantidad ya de elementos también a nivel de la retórica. Cuando digo retórica me refiero a todo lo que representa la imagen y la sensación de color, ¿no? De que el color a nosotros, por ejemplo, los amarillos nos representan el amanecer, el calor, los azules nos van a representar el agua, frío, fresco y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como nosotros, dependiendo de los conocimientos que tengamos, también vamos a tener una percepción distinta. Eh, Isaac Newton es mundialmente reconocido por haber creado el primer círculo cromático en 1706. Newton tomó el espectro de colores que se produce cuando la luz atraviesa un prisma, el rojo, naranja, amarillo, verde, azul índigo y violeta, y los ordenó en un círculo segmentado. Él, al girar rápidamente el círculo en un disco rotativo, los colores se mezclaron y se convirtieron en blanco a la vista del ojo humano. Entonces aquí viene siendo como una anécdota de carácter ilusorio, ¿no? Así como lo mencionábamos hace un rato, eh, el tema del volumen, ¿no? Que es algo de ilusión, pues digamos que aquí también representaría esa parte de que justo al girar todo se vuelve blanco a pesar de todo tener color. Pero bueno, más allá de eso, esta primera exploración que hizo Isaac Newton se convirtió en lo que hoy en día pues, era el principio de la teoría del color, donde encontramos un círculo cromático que nos va a representar según su posición qué tipo de color corresponde. Entonces partimos de tres colores primarios, que es el primer, digamos, ítem que está aquí. Dice que los primarios pues, son el azul, el rojo y el amarillo. Hay muchas teorías que dicen que el rojo no es un color primario, sino un color secundario, ¿no? Porque ya es producto de una combinación de colores y eso ocurre, por ejemplo, en los software de imagen digital, como los que estamos trabajando, cuando ustedes eligen un color rojo, van a encontrar una combinación de otras tonalidades, porque no existe el rojo como tal en esa disposición. Pero en los círculos cromáticos sí en muchos los vamos a encontrar como el rojo y pues bueno, más allá de eso simplemente entender que hay unos colores que no son producto de combinación de otros y por eso se les llama primarios. Existen los colores análogos y ya nosotros tenemos que empezar a distinguir cuando en una, digamos como cuando estemos argumentando el uso del color, por qué elegimos una tonalidad enfrentada con otra. Los colores análogos son los que están al lado del color primario y deben compartir un gran porcentaje de ese color primario. Entonces los análogos del rojo vienen siendo el rojo naranja y el naranja, ¿no? Vienen siendo como esos colores que complementan. Incluso el amarillo naranja también tiene un porcentaje de rojo y podemos incluirlo dentro del componente análogo, por eso está aquí. Ya no es un color análogo, pues cuando ya pasa totalmente al yellow porque no tiene nada de rojo.
Y lo mismo hacia el lado izquierdo, ¿no? Cómo se va convirtiendo en azul. Entonces estos serían los colores también análogos del rojo, o sea que el rojo tiene tanto este lado como este y en todos los casos, ¿no? El amarillo comparte grandes propiedades con el verde. Entonces, cuando hacemos una composición de verde, así con árboles, cosas así, y colocamos textos o elementos amarillos, ahí vamos a tener una armonía de color, porque vamos a estar manejando una misma paleta cromática. Aquí pues ya encontramos, por ejemplo, normal el hue, que es la presencia absoluta del color, el 100%. Cuando es entintado puede tener variaciones en el porcentaje. No solamente es el color, sino también el porcentaje de color que se esté aplicando. Tenemos los colores secundarios, que son pues los que son producto de la mezcla al 50% de dos primarios, o sea que están como en toda la mitad entre los primarios. Entonces tenemos el naranja, que es la mezcla entre el yellow y el red, tenemos el violeta y tenemos el verde. O sea que están exactamente en la mitad de los primarios. Y tenemos los colores complementarios. Los complementarios son súper importantes en los criterios de selección de color, porque los complementarios son los colores opositivos, ¿no? Que están al lado contrario. Quiere decir que son elementos que nos van a facilitar el alto contraste. Y el alto contraste es súper importante para poder tener diferenciación, para poder tener lectura. Entonces, un ejemplo de alto contraste, el blanco y el negro. Eso es un alto contraste en su máxima expresión. Cuando yo tengo una hoja de papel negra y pongo un texto blanco, ahí estoy generando alto contraste y se va a leer perfecto. Y viceversa, hoja blanca con texto negro. Entonces, si aplicamos esa teoría, si yo tengo una hoja verde y escribo en rojo, voy a tener un alto contraste. Ese es en cierta forma cómo se aplica esa teoría. Y pues bueno, también tenemos aquí los colores intermedios, ya que son los que son entre los primarios y los secundarios, que vienen siendo como colores terciarios, ¿no? También se podría llamar de esa manera. Y por aquí como los split complementarios, ¿no? Esta es una, digamos, ya como una posición más de la forma, ¿no? Como ven aquí justamente el amarillo y los intermedios entre los otros primarios. Entonces miren cómo ya vamos entendiendo más y más elementos. Y ahora aparece la textura. La textura hace referencia a la agregación de materiales, o sea, cuando yo quiero representar el acabado que tiene el elemento, que no necesariamente siempre es plano, sino que yo quiero que esto sea, no sé, más orgánico, que tenga una forma más, digamos que represente más lo que puede llegar a ser lo sensorial. Entonces, estos materiales se perciben como variaciones o irregularidades de una superficie continua. Puede atraer tanto al sentido del tacto como al visual. Entonces, esa representación. También hace parte cuando ya convertimos los elementos en el tema figurativo. Cuando estamos representando la realidad, definitivamente vamos a buscar siempre texturas. Y para quienes tengan experiencia en dibujo, se van a dar cuenta de eso, ¿no? Que cuando ustedes agregan más y más detalle en el tema de la textura, es cuando van a encontrar mayor realismo. Entonces, la textura es detalles. Y ahora veamos unos elementos de relación. Acabamos de ver elementos se me olvida, elementos conceptuales, ¿ya? De los conceptos. Ahora vamos a ver unos elementos de relación cuando ya tenemos varios, o sea, no solamente la unidad, sino varios elementos. ¿Cómo representamos con varios elementos a la vez? Entonces, yo puedo representar el enfoque que me daba el punto que vimos al comienzo de la siguiente forma, ¿no? Miren las tres ejemplos que tenemos aquí y yo puedo destacar eh, con la forma. Si todos son iguales, ¿cierto? Por ejemplo, tengo una trama, una textura, pues yo puedo destacar cambiando de forma uno de los elementos. También puedo enfocar la atención en un elemento dentro de la composición por medio del color. Miren que la diferenciación es en cada uno de los elementos que nosotros vimos hace un rato, ¿no? En la forma, en el color. Si todo tiene un color y yo quiero enfocarme en un elemento, pues ese es el que va a tener otro color. Ahí le estoy diciendo
a la mirada, enfóquese solamente en esta parte. Y por supuesto el tamaño. Utilizar elementos de diferentes tamaños nos ayudará a centrar la atención en un punto específico. Este era el ejemplo que hablábamos hace un rato de la escala, ¿no? Que con la escala yo marco una jerarquía, pues efectivamente la jerarquía también me va a permitir a mí dar un énfasis y un punto de enfoque. Entonces, se consigue creando un elemento que sea el punto de interés dentro de una composición y pues, los elementos con los que podemos crear énfasis son los que ven aquí, destacar, color y tamaño. El balance y equilibrio. La falta de equilibrio suele incomodar en una composición. El balance en una composición es importante para mantener una armonía visual. Y existen dos tipos de balances o equilibrios. Cuando se habla de ese equilibrio que suele incomodar en una composición, es esa naturaleza que nosotros tenemos de organizar las cosas como bien alineadas sobre la base, cuando tenemos sobre todo varios elementos, ¿cierto? Como que todo tiene que estar organizadito, así tengan formas distintas. Entonces, cuando estamos creando un documento, un trabajo que vamos a presentar, una hoja de presentación, generalmente nosotros tenemos la tendencia digamos, a que las cosas sean simétricas, porque si no, nos va a como incomodar visualmente, se va a ver como si estuviera algo desordenado o estuviera mal hecho. Entonces miren que la simetría consiste en ubicar los elementos de forma equilibrada en ambos lados de la composición, cuando hacemos como la pirámide, o así como cuando le crean las estrellas a los escudos de los equipos de fútbol, ¿no? Que buscan, con la cantidad que tengan, tratar de buscar una forma que sea simétrica, que sea equilibrada. Entonces buscan siempre o el cajón, o buscan la pirámide, bueno, o la estrella a veces, ¿no? Las formas en estrella. Y cuando es asimétrico, miren que a pesar de tener elementos distintos, podemos llegar a esa simetría como tal, ubicando los elementos también con una posición bien determinada. El ritmo y movimiento. El ritmo es la frecuencia con la que se repite un elemento, pero logrando mantener la armonía y jerarquía de cada uno de los elementos. Entonces, miren el ritmo aquí, además de lo repetitivo, cuando hablamos de ritmo es algo que se repite, ¿ya? Como una onda, y además radial, ¿no? O sea, que representa además de eso movimiento. Pero también el movimiento del ritmo puede ser lineal. Entonces aquí vemos que si dibujáramos una siguiente línea de estos triángulos, tendríamos que dibujar la que viene intercalada, ¿no? O sea que aquí seguiría esta que está un poco más abajo y luego seguiría nuevamente esta. O sea que es como un patrón. La proporción y escala. Esta la vamos a aplicar ahora en parte del ejercicio porque siempre estamos buscando que los elementos tengan una proporción. Cuando se habla de proporción se refiere a la existencia de la armonía entre varios elementos en un mismo espacio con respecto al tamaño o la cantidad. Entonces, dependiendo del número que yo tenga de elementos, así mismo vamos a buscar, bueno, ¿cómo vamos a proporcionar esto? Algunos van a tener otro tamaño que otros para formar, por ejemplo, un cuadrado perfecto aquí en los límites. La proporción y escala consisten en crear orden y equilibrio entre todos y cada uno de los elementos de una composición. Y la podemos hacer de tres formas, ¿no? De tamaño, cuando varios elementos de diferentes tamaños dentro de una misma composición crean una relación entre sí. Entonces ahí estoy mostrando una proporción totalmente escalonada de cómo vemos que probablemente si tomáramos una regla vamos a notar que se trata de la misma figura y está escalado de forma proporcional, entonces por eso genera esa figura escalonada. Cuando se trata de proporción, teniendo X cantidad de elementos de diferentes tamaños, podemos llegar a la armonía ubicándolos como tipo Tetris, ¿ya? Entonces miren que ahí se está conformando un cajón. Esto aplica mucho para el diseño web, por ejemplo, cuando tenemos digamos, unas divisiones bien marcadas y tenemos que jugar con esas divisiones para acomodar ahí los contenidos. Y ya por división, ¿no? Que varios elementos están separados y con diferentes tamaños, pero creando visualmente una unidad. O sea, dentro de lo posible, digamos, ubicar también esos elementos que nos van a permitir, porque pues el tamaño ya está definido, pero igual lo hacemos, ¿no? Es como ahí lo que pasó fue que faltaron piezas, pero de todas formas se tiene como esa estructura de proporción y escala. ¿Ya? También es importante siempre cuando queremos representar proporción y escala, pues que hayan elementos de precisamente distintos tamaños para tener noción de la altura y
y de la distancia, ¿no? Y de muchas cosas. Por ejemplo, el espacio que hay entre elementos también hace parte de esa proporción, que por acá creo que me lo salté, pero hace parte de... Ah, creo que todavía no lo hemos visto. Ah, sí, aquí me lo estaba saltando. Entonces, la armonía y unidad. Hablamos de unidad cuando los elementos comparten el mismo estilo, o sea que son de la misma familia, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en diseño nosotros estamos constantemente buscando la unidad, o sea que lo que yo estoy haciendo haga parte del universo que estoy representando, no, no que parezca un collage sacado de varias partes, a pesar de que hay técnicas pues, que se basan en eso precisamente, en romper un poco como los esquemas. Entonces, cuando un grupo de elementos están relacionados y organizados entre sí y siempre representan una unidad, y siempre representan una unidad. La unidad es la transmisión del mensaje a comunicar de forma coherente y armoniosa para lograr cumplir con el objetivo del diseño. Entonces ahí podemos encontrar armonía y unidad por medio de repetición. Cuando un elemento se copia en repetidas oportunidades sin importar que sean de diferentes tamaños. ¿Cuál es la unidad en este caso? Pues la forma, por supuesto, ¿no? Tiene distintos tamaños. Por medio de la sucesión, este principio se logra cuando se utiliza de forma repetida un elemento o color en el cual uno de ellos es el que mantiene el punto de enfoque. Miren que no necesariamente tiene que ver con la forma, sino también con el color. O sea que yo puedo por medio del color hacer una sucesión. Digamos, por ejemplo, los colores análogos, ¿no? Con medio de colores análogos yo estoy generando una sucesión que a la vez me da armonía. La proximidad es la distancia que tienen los elementos. Se refiere a mantener una distancia entre los elementos de la composición. El ejemplo que les puedo dar es cuando uno está haciendo una tabla y los espacios no son como distintos o no tienen como, o sea, no se ve como una rejilla perfecta. Entonces ahí estaríamos rompiendo con la armonía. Entonces hablamos de armonía y unidad cuando hacemos que esos espacios sean de la misma distancia. Entonces esa perfección en cierta forma también hace parte de la representación de la armonía. A propósito de la armonía que lo estoy asociando o sea, realmente diríamos que sería unidad y no armonía en el caso de las formas o de las figuras. ¿Ya? Cuando hablamos de color, ahí es que tenemos que hablar de armonía y contraste, porque esos dos términos son propios del color. Entonces hablamos de armonía cuando el uso de los colores análogos es el que define el estilo. Entonces, si vamos a trabajar con colores cálidos, vamos a trabajar con el amarillo, con el naranja, con el amarillo naranja, y esa, digamos, sería como coherentemente la manera de lograr. Y el contraste, como la armonía, se refiere al color también, pero en este caso a los complementarios. O sea que cuando queremos contraste, trabajamos con colores complementarios que ya se los expliqué, ¿no? Los que están enfrentados, el que está justo el lado contrario. Y cuando queremos por tener como esa, digamos, esa armonía precisamente, pues trabajamos con los análogos. Y otro elemento de relación es la simplicidad. No que piensen siempre que hacerlo más destacado o lo más lleno de detalles siempre va a ser lo mejor. A veces lo simple es más, menos es más, cuando tenemos un concepto claro. Debe existir un equilibrio y armonía entre los colores, tipografías y elementos utilizados en cada uno de nuestros diseños. ¿Cómo logramos eso? Con la simplicidad, colocando los elementos de forma ordenada sin sobrecargar el diseño, ya que así se expresa mejor un concepto. A veces nos enfocamos mucho en colocar distractores creativos y resulta que estamos volviendo más complejo la transmisión de un mensaje que puede ser más fácil de transmitir de una forma sencilla, ¿no? O sea, siendo ordenados, con pocos colores y de una forma más controlada. Pero también tenemos la complejidad, ¿no? Que es la disposición de los elementos de una composición de forma desordenada, o sea, que eso se vuelve más complejo. Entonces, cuando ustedes observan una pieza gráfica y ven que hay mucho espacio, que hay pocos colores, que todo es muy limpio, realmente eso se asocia con esa simplicidad. Y por el contrario, cuando encontramos ahí un Tetris, una cantidad de elementos así que parece yo qué sé, una camisa de, de estas de ciclismo, que tiene una cantidad de imágenes y de marcas ahí, y eso ya por otro lado es un elemento de mayor complejidad, ¿no? A la hora incluso de, de percibirlo. Y bueno, eso muchachos sería todo por este lado. Quería hacerlo un poco rápido para que
avanzáramos rápido a la parte práctica, ¿no? Porque me interesa que empecemos a construir un ejercicio que pues va a ser parte también de la tarea que ustedes van a tener. Entonces, bueno, yo les comparto esto por el Classroom una vez termine para que lo puedan analizar y tener en cuenta siempre estos elementos y que siempre estén pensando en ellos, ¿no? O sea, yo sé que ahora se les puede olvidar, pero a veces nosotros ya con entrenamiento vamos a empezar a aplicar esos principios a la hora de crear los elementos. Entonces, la proporción y entre muchas otras cosas son las que puede que tomen mucho más tiempo, pero poco a poco vamos a irlos implementando. Bueno, entonces, bueno, vamos a abrir el programa, muchachos, y vamos a crear una infografía. Vamos a empezar a hacer una infografía entre todos, vamos a irla construyendo, pero primero quiero, pues, enfocarme en la definición de qué es una infografía, ¿no? Entonces, por aquí estoy googleando un poco y me dice que la infografía es la idea sobre los diagramas visuales complejos, cuyo objetivo es resumir o explicar figurativamente informaciones o textos. Se emplean medios visuales e incluso auditivos en algunos casos, ¿no? Pues hablamos de conceptos ya multimedia. Entonces miren lo interesante, ¿no? Miren que se trata de una disciplina. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que son infografías. Pinterest un portal donde ustedes pueden encontrar muchas referencias de temas de cartel, de diseño. Y esto es una infografía, un ejemplo. Miren. Cómo vamos integrando el texto, miren cómo se manejan las proporciones de algunos, incluso números, con subtítulos, acompañado de gráficos y manejando también una armonía en el color entre el fondo y cada uno de los elementos. Miremos otras, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, frente al uso del plástico. Entonces miren que nos representan todo un ecosistema donde nosotros pues podemos, de cierta forma, ir informándonos de algunos datos destacados. ¿Ya? Esto estaría interesante. La idea es que seleccionemos, yo ya tengo uno con el que trabajamos en esta clase, pero pues no sé, este está chévere y podríamos de pronto hacerlo, ¿no? La idea en el ejercicio que vamos a empezar no es como lo hicimos con los Marios, ¿no? Que es hacer una réplica, no, en este caso es utilizar inspiración, pero nosotros vamos a ir creando nuestro propio elemento creativo. Entonces diremos algunos ejemplos y empezamos a trabajar. Bueno, por aquí miremos otra definición de infografía. Bueno, pues además, bueno, voy a, creo que más bien como a resumir un poco el tema. Pero la infografía definitivamente es cuando utilizamos esos recursos gráficos para contar mejor una temática, ¿ya? O sea, cuando transformamos, el proceso que se utiliza en la infografía es cuando nos pasan un texto científico, ¿cierto? Así se le llama, pues, cuando hay un texto totalmente compuesto por párrafo y descriptivo y mucho detalle. Y nosotros hacemos primero un reconocimiento, ¿no? Hacemos lectura. Luego de esa lectura nosotros sacamos unos conceptos destacados, ¿no? Como eso se le llama insights, ¿no? Como unas TUN, como que cuáles son los principales elementos e información destacada que yo saco de aquí y eso lo llevamos a un plano gráfico, ¿ya? Representando por medio de iconos, de ilustraciones, abstrayendo mucho la forma, a pesar de que aquí vamos a encontrar una cantidad de, de elementos, algunos que tienen un nivel de ilustración más alto, ¿no? Como los que, bueno, aquí ya no se ven, pero hay unas infografías que tienen un nivel de detalle bastante, pues ya con una cantidad de imágenes. Miren cómo se representa acá. Justamente aquí no aparece de los que tienen alto detalle, porque tienen un trabajo de ilustración más grande. Por ejemplo, este tiene un nivel de ilustración que va un poco más allá de lo vectorial, ¿no? Porque miren la textura, cómo se maneja. Entonces es más como una ilustración con técnicas manuales, ¿no? O técnicas de pinceles que no se trabaja
pues de forma, digamos, normal en los vectores. Se trabaja más en los programas de mapa de bits como Photoshop. Miren, por ejemplo, estas infografías mucho más descriptivas, ¿no? Wow, está qué chévere que está. Miren el proceso de los embriones de los huevos. Y es una forma clara de representar las ideas, ¿ya? Entonces, bueno. Listo, muchachos, vamos a abrir el programa. Me están dando ganas de hacer esta infografía, ¿no? Me la estoy tomando por sorpresa, pero yo creo que hagámosle a esta. Entonces, entre todos vamos a empezar a construir. No les voy a compartir, yo simplemente lo voy a poner por acá a un lado y ustedes van a ir siguiendo lo que yo les voy a mostrar. Bueno, para que empecemos a manejar lo que es texto y textos destacados y textos de párrafos. A propósito de que aquí no hay un texto de párrafo, pero no lo vamos a inventar. Entonces vamos a colocar aquí el título y por aquí vamos a colocar una descripción de lo que son los plásticos de un solo uso. Y a propósito generamos una pieza que, bueno, la podemos compartir en algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear un nuevo documento, muchachos. Repito, ustedes van a seguir lo que yo, o sea, que no se preocupen por referencia, simplemente miren lo que yo estoy haciendo y ustedes van a representarlo. Yo les voy a estar dando tiempo. Al final de la clase quiero que me compartan el avance por el WhatsApp. Bueno, voy a tener muy en cuenta esa participación. Vamos a crear un formato. Vengan, yo por aquí miro los participantes que hace rato que no los escucho. ¿Estamos bien, muchachos? ¿Cómo vamos? Hasta ahí. ¿Todo claro? Bien, bien. ¿Sí? ¿Alguien más por ahí que me dé una señal de vida? Estamos vivos, profe, estamos vivos. Eso, listo, sí, sí, es que llevo hablando un rato y no los veo, entonces uno a veces se siente como extraño Me sin imagino ver que a ahorita nadie. estaba en la clase solo. Mm. ¿Me imaginan esta experiencia de dar esas clases así? Ha sido todo un acontecimiento, ¿no? Ha sido, ha sido un reto para todos, ¿no? Aunque a mí me emociona mucho siendo sincero, ¿no? Realmente no, yo soy de las personas que le apuesto mucho al tema de que muchos trabajos se pueden hacer remotos, ¿no? Y eso es una realidad y hay que aprovecharla, porque después de esta situación, créanme muchachos que van a haber una cantidad de demandas de trabajos donde no necesitan que usted esté allá y ustedes pueden trabajar en cualquier lugar del mundo. Eso sí, perfeccionen bien el inglés y se van a dar cuenta que van a tener unas oportunidades grandísimas porque ya no vamos a tener la restricción del lugar. Podemos estar trabajando para muchos otros países y estando desde otro lugar. Bueno, muchachos, entonces vamos a crear un documento, probablemente, como digo, va a ser propositivo, vamos a estar metiendo otros elementos, vamos a buscar textos y los vamos a ir convirtiendo como en información. Entonces, bueno, vamos a crear un documento que tenga, este está bien, o sea que se van a meter aquí como en la pestaña de web. Se meten en la pestaña de web primero como para que se preconfiguren los tamaños a la web, o sea, en píxeles, en RGB y en 72 dpi, ¿no? Que es básicamente. Pero aquí en el tamaño sí vamos a hacer una variación. Vamos a crear un lienzo de 600 por 1200. 600 por 1200. ¿Vale? Y vamos a dejar los demás valores normal. Solo si se me está cortando, por favor me confirman que me estén escuchando bien. Hola. Pues Profe. ahorita ya se Se cortó, cortó un poquito. pero ya está mejor. Ah, bueno, profe de Perlas me pidieron una infografía para un curso de ingeniería. Ah, bueno, qué bien. A pesar de aquí, pues obviamente debo confesar que pues la herramienta Illustrator para hacer infografía nos va a dar una cantidad de posibilidades para hacer elementos muy complejos. Si tu tarea es más sencilla, te recomiendo aplicaciones web como Canva, por ejemplo, ¿no? Que ya viene como con unas preestablecidas y es más fácil cambiar. Pero aquí es cuando hacemos trabajo profesional. O sea que ahí te dejo esa invitación, pero bueno, vamos a aprender entonces a trabajar con esos textos.
Bueno, si el formato quedó un poco largo, no importa, porque acuérdense que por aquí tenemos la herramienta de Artboard Tool y podemos cortarla en algún momento, pero de tamaño a mí me parece que está perfecto. Entonces, voy a mostrar así como para que identifiquen elementos, pero recuerden que yo soy el que los voy a guiar. Entonces, miren que hay títulos de distintos tamaños. Vamos a ver entonces cómo se crean. Hay gráficos que están hechos, o sea que vamos a tener que hacer unas botellitas y va a ser interesante porque la vamos a poder hacer con las formas del Pathfinder. 600 por 1200, ese es el tamaño, sí, gracias por responder. Entonces vamos a empezar, muchachos, a entender dos temas. Dos temas. Eh, bueno, me gustaría que alguno buscara en Google mientras, o mentira, yo lo hago más bien. Va a buscar el concepto espérense por acá. Voy a buscar el concepto de qué son los plásticos de un solo uso. Listo, ahí hay una definición que nos puede servir, luego la podemos perfeccionar. Entonces, bueno, el título de nuestra infografía se va a llamar como el rechazo a los plásticos de un solo uso, ¿no? O rechazar los plásticos de un solo uso. Muchas personas piensan, muchachos, que el plástico es malo, ¿no? Y lo quieren pues también como satanizar en cierta forma, pero el plástico no es tan malo, ¿no? O sea, realmente el plástico no tiene la culpa. El que tiene la culpa de lo que hacen con el plástico pues son las personas, porque el plástico además puede ser reciclable y al ser reciclable pues no se va a necesitar de otros recursos naturales para la fabricación de cualquier elemento, ¿ya? Entonces eso sí es como para tenerlo claro. Entonces vamos a hacer el título, ¿no? La palabra refuse es como la más destacada. Entonces vamos a ubicar la herramienta texto, que nos aparece aquí la T, y vamos a ver primero una forma de crear texto. Yo la llamo creación de texto artístico. ¿Por qué la llamo creación de texto artístico? Porque se utiliza cuando vamos a utilizar titulares, ¿cierto? O vamos a hacer el nombre de un logotipo o un nombre destacado, pero no para texto de párrafo. El texto de párrafo sería la otra forma, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, para crear texto artístico, simplemente que ustedes den clic y miren que el programa les va a crear una plantilla de texto y ustedes pues luego simplemente cambian y utilizando los parámetros que aparecen aquí en propiedades de carácter, pueden cambiar la tipografía, pueden cambiar el tipo de letra, si es bold, si es regular o slide, y el tamaño, ¿no? El tamaño también lo podemos cambiar con la herramienta de selección normal utilizando las pestañitas. Entonces vamos a crear un texto donde va a decir rechazo o rechaza, ¿no? Como para que sea más involucrando más a la persona. Vamos a buscar un tipo de letra aquí en propiedades que sea bold, ¿no? Entonces miren si encuentran una letra que de pronto impact. Vamos a ver si tienen la impact que está en casi. Voy a tratar de utilizar letras que estén en todos los computadores. Busquen una impact a ver si les aparece. Y este va a ser como el primer título, se va a llamar rechaza. Así. Ya. Les doy una espera para que lo hagan. Busquen una letra que sea bold. Bold se le llama cuando la letra pues es negrita en cierta forma, pero es la manera técnica y bonita de llamarlo. Le decimos bold porque las letras tienen tres puntajes elementales. El bold, que es cuando está en negrita, el regular, que es cuando está en su estado normal, y el light, o el lado pues que está, o más que el light, llamémoslo el que es como en cursiva, en versalitas. Esos son como los tres estados que tiene regularmente una letra. Los básicos, pero lógicamente van a encontrar otros. Extra bold, van a encontrar light, extra light, cuando necesitamos textos más delgados, con el interletrado mucho más unido. ¿Sí encontraron la impact, muchachos?
la letra impact. Vamos a ver qué otra, lo que pasa es que depende de las letras que ustedes tengan instaladas, ¿no? La impact funciona. Entonces rechaza y vamos a utilizar otro de los texticos, recuerden que es con la T chiquitica que está aquí. Y vamos a colocar rechaza los plásticos, mire, en minúsculas incluso, estoy combinando letras mayúsculas con minúsculas porque la mayúscula es un grito, ¿no? Es como es lo más importante y por eso la jerarquía. Miren que aquí estoy utilizando el concepto de jerarquía. Rechaza los plásticos de un solo uso. De pronto queda demasiado pequeño, entonces voy a dividir esto en dos. Lo único que hago es doble clic y corto este pedazo. Lo corto, clic por fuera y lo pego, ¿ya? Entonces, más bien aprovechemos porque la palabra plásticos es importante, o sea que hay una jerarquía compartida ahí. Y de un solo uso puede quedar así. Y ya los unimos un poquito como para que quede más encajonado. Y tratamos de que nos quede, chicos, alineado, ¿vale? O sea, que no nos vaya a quedar esto así como que torcido, como que no, porque ahí estamos haciendo, si miramos los elementos, estamos generando una especie de desorden. Aquí ya tenemos algo más compuesto. Les doy tiempito para que lo hagan. Miren que todavía no me estoy preocupando por el color. Ahora lo vamos a hacer. Vamos a trabajar también colores degradados, que es algo que no hemos visto y lo vamos a ver hoy. Entonces, mientras ustedes me van alcanzando, yo voy a buscar una buena definición de los plásticos de un solo uso, que sea muy concisa, para compartírselos por el chat y vamos a trabajar todos ese texto de párrafo. ¿Qué es el plástico de un solo uso? Voy a buscar mejor otro. Entonces, vayan aplicando, muchachos, busquen buena tipografía. Pueden jugar con las tipografías, la idea es que no lo hagan igualito a mí, también que le pongan su toque. Ok, chicos, entonces, bueno, ya les voy a pasar aquí la información. Chicos, en el chat les estoy compartiendo un texto para que lo copien. Ese texto lo vamos a colocar al lado derecho y va a ser como un complemento explicativo pues del contexto de las que son los plásticos de un solo uso, ¿no? No es el más apropiado pues porque la idea sería definir muy bien qué son los plásticos de un solo uso. Pueden reciclar fácilmente. Pero bueno, digamos que igual el contexto que le estoy pasando ahí pues también es muy reflexivo con el tema que... Listo, voy a copiar este texto. Se le está desconectando el micrófono, creo que del chat. Sí, espérate. Un resto de cosas aquí en este escritorio, bueno. Hola. No, profe, está ¿Está mal todavía? Entonces puede ser un tema de conexión. ¿Ahí me escuchan mejor o no? ya mucho mejor. Bueno, entonces voy a tratar de acercarme un poquito más voy a tratar más bien de acercarme un poquito más acá. Bueno, entonces vamos a copiar ese párrafo que les acabo de pegar ahí. Y vamos a aprender entonces cómo agregar un texto de párrafo. Entonces, primero, cuando vamos a crear textos, infografías o lo que sea, un diseño, un cartel, se van a dar cuenta que hay algunos textos que son de tipo, como yo lo llamo, texto, ¿cómo fue que lo llamé ahora? Texto artístico.
Y el otro es el texto de párrafo, que es el que nos permite crear cajas, diagramaciones y demás. Entonces, cuando vamos a agregar un texto de párrafo, es con la misma herramienta. ¿Ya? Bueno, aquí ya pueden ver que hay otras herramientas más avanzadas de texto que, pues, bueno, creo que veremos por aquí alguna de las que sigue trayectos y demás, pero pues no iremos más allá porque ya nos queda solamente una semanita y media de Illustrator. Entonces, chicos, con la herramienta de texto, lo que ustedes hacen es crear un recuadro o un marco delimitador. Esa va a ser la caja de texto. A eso se le llama caja de texto. Y depende del tamaño que ustedes pongan. Eso igual lo pueden cambiar. Lo suelto por aquí. Miren que él va a seguir con la misma letra y simplemente voy a darle paste al párrafo que yo les pasé. Es normal que ocurra esto, o sea, el texto está demasiado grande, entonces no se revela todo. Si yo quisiera que se revele todo, tendría que miren que el programa me va como enmascarando, pero más que eso voy a cambiar es el tamaño y voy a cambiar el tipo de letra, porque la Impact no es una letra buena para texto de párrafo, y eso también hay que aprenderlo a diferenciar, que hay algunas tipografías que son apropiadas para títulos y otras que son apropiadas para párrafos. Entonces voy a abrir aquí el panel de propiedades, que lo hice aquí. Y aquí en carácter pues voy a buscar, si tienen una letra que se llama Roboto, se las recomiendo. Es una letra muy limpia para leer en pantallas y en impresos, es muy chévere. Y la pueden buscar en regular o en light, ¿no? Yo la voy a poner en light, si la tienen. Se llama Roboto. Y voy a cambiar el tamaño. Si quieren trabajan con la Arial también, ¿no? También puede funcionar. Y más o menos así me interesa que quede el texto. ¿Ya? Cada minuto se compran 1 millón de botellas de plástico en el mundo. Al año se usan 500 millones de bolsas, casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado y 8 millones de toneladas acaban en los océanos cada año, amenazando la vida marina. Esto se podría Profe, un poquito. Cuéntame. estoy tratando de cambiar el cajón de texto, pero se modifica, o sea, se estira y se contrae el texto en lugar de el cajón. Entonces, ¿por qué no lo creaste así como yo te mostré? Mira, seleccionas el Type Tool y tienes que crear primero el recuadro y luego sí pegas. Porque si tú pegas de una, vamos a ver qué pasa. No, si pegas de uno, o sea, mira la diferencia entre el texto artístico, él se te va todo es como una línea. Entonces trata de crearlo desde cero, creas el cuadro y luego pegas aquí. Si no, verifica que estés seleccionando bien la herramienta de selección y que estás trabajando con estos noditos que te muestra aquí para poder cambiar la proyección del texto. Verifícalo. No, la verdad sí lo pegué erróneo, o sea, solo un clic y lo ve. Pero pensé que también se podía formar un cajón después de hacer eso. Ah, no, haz la prueba y ahí ya tú mismo te responderás. Profe, Ya, ya. ¿qué letra fue que usaste? Roboto, roboto, como robot, Ah, es que no la roboto. tengo descargada entonces. Si la tienen, bueno, la pueden descargar también si quieren, pero no es así. Utilicen una parecida, o sea, una letra que sea de fácil lectura. Miren que esta es muy chévere de leer, o sea, porque es muy, muy geométrica. Cuando estemos estudiando las tipografías, de hecho ahí les voy tirando un dato. El parcial tiene que ver con tipografía y pues va a ser en parejas. ¿Ya? Pues, bueno, aunque aquí más bien, ¿cuántos es que somos en esta clase? Espérense, a ver, somos, somos 13. Entonces, bueno, es la posibilidad de que sean unas dos parejas y los demás individuales, porque son 10 temáticas que yo les doy. Aunque podríamos sacar 13 temas y podría ser individual. Eso ya lo definimos la próxima clase. Por ahora, como dicen por ahí, cada día trae su afán, estamos en esto. Bueno, yo quería como contraer porque la idea de una infografía tampoco es que tenga como tanto texto, pero bueno, creo que ahí está como en el margen. Listo, entonces chicos, ya texto de párrafo y texto yo lo llamo texto artístico porque así se llamaba en CorelDRAW, ¿no? En CorelDRAW se llama así, crear texto artístico y crear texto de párrafo. Entonces vamos a seguir con nuestra infografía, vamos cómo vamos. Entonces miren que aquí tenemos unos elementos. Vamos a crear primero un fondo
que va a tener un color degradado y ahí ya vamos a tener que replantear el color del texto porque vamos a trabajar con un azul y no podemos dejar esto en un azul pues porque no nos va a contrastar con el texto. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a crear un rectángulo en la parte inferior, así, en la parte de atrás. Le damos clic derecho, como ustedes ya saben, Arrange, Send to Back. No se ve nada porque pues está negro, ¿no? Pero si yo lo pongo de otro color se van a dar cuenta que, que está esto. Entonces ahora sí presten atención y ahorita ustedes lo hacen. Vamos a crear un color degradado. ¿Ya? Un color degradado aquí en el programa. Entonces vamos a seleccionar la forma y miren aquí abajito, donde siempre debajo de los cajones de relleno y de contorno, aparece en la mitad un cuadrito entre el color normal y el color bloqueado, ¿no? Aparece una cajita que dice Gradient, que ese es el degradado, ¿ya? También lo podemos ubicar aquí en una herramienta que se llama Gradient Tool, o buscamos acá en Window Gradient si no lo tenemos activo. Pero si no, nosotros al seleccionar un objeto y darle clic aquí, miren lo que ocurre. Automáticamente el color se nos vuelve en degradado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay una relación entre dos colores, mínimo dos colores. Podemos agregar los colores que queramos. Podríamos hacer un arco iris si queremos. Pero pues la plantilla es esta, ¿no? Él dice que el color degradado y él por defecto lo asocia a un blanco y negro. Entonces van a ubicar la ventanita que dice Gradient, donde pues van a encontrar una cantidad de parámetros y lo más importante de estos parámetros es identificar que hay tres tipos de degradados. Está el degradado lineal, que es este que estamos viendo, pero está también el degradado radial, ¿ya? Que sirve cuando queremos hacer fondos como con una estela o algo así. O sirve cuando queremos, por ejemplo, que una elipse sea cilíndrica, ¿no? Pues cilíndrica, no, sea esférica. Que se vea como con más volumen, como con un efecto 3D. Entonces eso da como una intención de iluminación. Entonces los degradados lo utilizamos mucho como para representar la iluminación. Entonces, ¿cómo vamos a representar la iluminación aquí? Miren lo que vamos a hacer. Primero vamos a aplicar el color, ¿no? Entonces yo quiero que sea un azul que tenga dos tipos de azules. Entonces miren la ventanita que tenemos acá. Tenemos un color blanco y tenemos un color negro, ¿cierto? Aquí. Entonces, si ustedes mueven, esto se puede mover. Y si ustedes lo mueven, se van a dar cuenta que repercute acá, en la forma que estamos haciendo. Y tenemos también aquí un punto intermedio que nos maneja como la prioridad, ¿no? Si yo quiero darle prioridad al negro, pues lo puedo mover. Por defecto está en la mitad. Pero entonces cuando yo quiero cambiar de color, se deben parar sobre el elemento y vamos a darle doble clic sobre el elemento. Entonces se nos va a abrir otra ventana adicional, como una ventana adicional flotante. Por defecto, muchachos, siempre el color está en blanco y negro. Si nosotros queremos aplicar colores distintos, tenemos que ubicar la parte superior aquí donde hay como un icono de opciones. Le damos clic y van a notar que eso se ve blanco y negro porque por defecto queda en escala de grises. Yo no sé por qué el programa hace eso. Eso siempre lo ha hecho Illustrator toda la vida, como para ponerle trabas. No sé si es que no le gusta que la gente no use degradados, pero siempre lo ha puesto así como escondidito. Entonces simplemente para que lo tengan en cuenta, si el color no les cambia, no les da, o podrían trabajar por las muestras sí les va a aplicar de una el color, ¿ya? Pero pues aquí si ustedes cambian el color a RGB, lo ponen en RGB, ya ustedes pueden utilizar el código cromático y seleccionan el color de su preferencia. Entonces supongamos que un color va a ser así como un azul clarito y el otro, miren que tengo que volver a hacer el mismo proceso, RGB, y le pongo un azul más, puede ser más, como más oscuro, algo así. Entonces, muy sutil, ¿cierto? Voy a aprovechar y voy a cambiar de color estos textos para ver cómo se ven en blanco. Resalta más, ¿no? Por lo menos el que está aquí. Pero ahora, muchachos, miren que en la barra de propiedades tenemos una herramienta que se llama herramienta de degradado, Gradient Tool, que me va a permitir desde aquí, desde el Artboard,
editar el degradado. Miren que lo puedo hacer con esta línea guía. ¿Sí ven lo chévere? Y que es lo interesante, que yo puedo cambiar incluso de orientación. Miren que si me paro al límite me aparece la curvita. Puedo cambiar de orientación el degradado. Y puedo moverlo también. Miren, puedo moverlo. Y puedo cambiar el tamaño del degradado. O sea, lo cambié de la proyección que tenía. Y como se pueden dar cuenta, pues también lo pueden hacer de acá, ¿no? Que ponen el degradado en 90 grados. Si yo lo pongo en 90 grados, ya no va a ir de izquierda a derecha, sino que va a ir de arriba a abajo. Entonces, así es como lo vamos a manejar. Que en la parte de arriba sea un poquito más... De hecho, sería como al contrario, ¿no? Podría invertir los colores. Miren que yo simplemente es pasar uno para el otro lado y ya está. Porque siempre, entre más se sube al cielo, se pone como más blanco, ¿no? O al menos eso creo, ¿no? Que sí. O no. Creo que entre más sube, como que más se pone azul, es el tema. Pero ya me puse a dudar. Voy a dejarlo como estaba. O sea, así. Ven que pueden jugar con esto y ya ahí lo tienen. Y bueno, y vamos a aplicar armonía. Armonía del color. Yo quiero que la palabra rechaza, bueno, esté en blanco. La palabra plástico, solamente voy a seleccionar la palabra plásticos. O más bien, la palabra luz. Voy a colocar de un tono azul más clarito, pero casi blanco, como para que sea coherente. Y de un solo uso también voy a trabajar con este mismo color. Miren que si uso el cuentagotas o la herramienta, la de sustracción de color, pues miren que puede cambiar por ahí derecho a la letra, pero simplemente lo ajusto y ya está. Entonces ya tenemos el título y tenemos el texto de párrafo. Entonces, chicos, les doy una esperita, yo qué sé, 2 minuticos, creo que es suficiente para que lo apliquen. Y vamos a empezar a hacer botellas de plástico. Y vamos a empezar a hacer el mar también, ¿no? Profe, una duda. Cuéntame. ¿Cómo? Es que cuando yo hago lo del degradado, me aparece de manera horizontal. ¿Cómo lo pusiste vertical? Ah, bueno, mira, acá en la misma herramienta Gradient lo puedes hacer de dos formas. Con la herramienta Gradient Tool y puedes rotar. Mira que si tú te paras en la límite, tú puedes rotar incluso en diagonal. Pero, pues, más fácil y más controlado desde acá. Le pones el grado, le pones 90 grados. Aquí. Ah, listo, ¿Ya? profe, muchas Entonces ahí ya gracias. se te pone exactamente 90 grados. Y ya luego sí puedes jugar con la herramienta Gradient Tool para que te quede más fácil. Bueno, entonces vamos a hacer las olas de como del mar. Y vamos a hacerlas de una forma clásica. O sea, bueno, aquí hay un texto que hay que incluir. Espérense, ya les digo el texto. Dice refill or reuse for plastic free ocean, por un océano libre de plástico. Entonces, la invitación es como a rellenar como las botellas o sea, rellenar o reutilizar siempre para tener aquí, lo que dice aquí, para un océano libre de plástico. Entonces vamos a, Profe, una pregunta. cuéntame. ¿Cómo hiciste para colocarle el color a los? Ahí en donde dice rechazar los plásticos. Ah, ok, listo. Miren que una forma es que Colocárselo acá, solo a eso, pero me selecciona exacto, todo ese espacio de los. muy bien, supongamos que yo quiero la palabra uso ponerla Sí, profe. blanca. Entonces, mira, seleccionas el texto con doble clic, que con doble clic te aparece el marcador de texto que tú podrías eliminar, ¿no? Eliminar elementos y demás. Entonces lo que hago es seleccionar, así como si lo hicieras en Word o en cualquier otro programa, seleccionas la letra que quieres y ya le aplicas el color acá buscas la paletica y ya está, ¿no? Pues de hecho aquí sería bueno el solo uso también que fuera en blanco, porque miren que aquí estoy diciendo algo, miren que hay unas palabras que están en blanco y otras que no. Las principales están como en blanco para darle esa atenuación, rechaza plástico, solo uso. Aquí voy a agregar simplemente un texto que me hizo falta que dice rellenar o reutilizar.
Entonces vuelve y juega por aquí, rellenar o reutilizar. Y por acá otro texto que diga para un océano libre de plásticos. Si lo van escribiendo ustedes. Bueno, presten atención a lo siguiente. Voy a poner eso un poquito más pequeño, no seamos tacaños con el espacio. Miren que este texto de párrafo, muchachos, está dividiendo las palabras. Eso no se usa mucho cuando estamos haciendo un cartel o una pieza gráfica. Eso se usa más que todo en libros o en la parte editorial, pero en la parte infográfica no es conveniente dividir las palabras. ¿Ven lo que les digo? Que se aparece un guión dividiendo las palabras. Entonces, para desactivar esa parte, nos vamos aquí al menú que dice carácter. Y aquí en el menú que dice carácter, vamos aquí, perdón, donde dice párrafo. Vamos a ubicar los tres punticos, que significa que vamos a activar más opciones de párrafo. Entonces le doy clic y aquí van a encontrar un ítem que dice separar, ¿ya? Separar. Entonces, eso por defecto siempre está chuleado. Si yo lo quito, lo que va a pasar es que las palabras no se van a dividir. Entonces, a propósito del párrafo, también pueden justificar, ¿no? Si quieren que el texto quede justificado, entonces ahí quedaría mucho mejor. Quedó justificado y no quedan las palabras divididas, porque él se redistribuye de tal forma para que eso no ocurra. ¿Vale? Y listo. Entonces ponemos aquí el textico destacado que hacía parte. Ay, ¿qué pasó? Bueno, fue por el color. Y bueno, simplemente quería tomar una muestra de ese color. Miren que estamos como destacando titulares para tener una información más fácil de interpretar, ¿no? Entonces a veces uno le da pereza leerle el párrafo, entonces uno lee los títulos secundarios y eso se utiliza mucho en el concepto infográfico. Listo, entonces chicos, un minutico para que yo creo que no necesitan más del tiempo, ¿no? Para hacer lo que yo tengo hasta el momento. De hecho, cuéntame. ¿Cómo hago para editar el degradado? Cuando, digamos, cuando ya le quité, ya no estoy en la línea, ya no me aparece la línea ahí en la mitad. Activa la herramienta gradiente, mírala, y ya te va a aparecer las veces que quieras. ¿Vale? Seleccionas herramienta gradient y ya tú puedes editar el color las veces que quieras. De hecho no les expliqué, pero miren aquí, por ejemplo, en este caso, si yo quiero, por ejemplo, agregar más colores, digamos que voy a colocar esto de tipo así, ustedes se paran en la parte de abajo y les aparece un más. Entonces, supongamos que quiero aquí otro punto y quiero, no sé, aplicar aquí, voy a hacer locuras, un amarillo, o acá. Entonces, mucho cuidado con el manejo de esto, ¿no? Porque si no les queda algo todo loco. Entonces, miren, ¿sí ven? Todo lo que se puede hacer. Y ahí van a tener todos los puntos. Eso es para que lo exploren ya con tiempito y lo que quieran hacer. Entonces, miren eso tan extraño que quedó, pero bueno, en algún momento puede ser útil. A veces hay degradados triples, se quedan muy bien. Y de pronto degradados donde pueden utilizar más bien colores análogos, ¿ya? Para que no se vea así como tan marcado el problema. Bueno, entonces muchachos, vamos a continuar. Vamos a hacer como las olas del mar, ¿cierto? Porque hay como un mar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, vamos a crear una serie de circulitos. Miren lo feo que queda, ¿no? Queda con la opción de grado. Si quieren ya desactivar la opción de grado, simplemente van a colocar el color plano acá. Aquí es donde colocaban el color. Entonces por ahora ahí el color no me importa porque pues al final
lo que voy a hacer ahorita es usar el Pathfinder. Entonces voy a utilizar unas 3 elipses así como, como bien estiradas para que me sirvan como de ola. Y como ese es un color ya de fondo, entonces voy a dibujar el rectángulo que sigue. O sea, tengo los 3 rectángulos y ahora pues dibujo simplemente la forma así, ¿no? Como para que quede el relleno. ¿Sí? O sea, esta es la figura que estoy haciendo. Una vez tengan esto, chicos, vamos ahora sí a utilizar el Pathfinder, el buscatrazos, lo que vimos justamente en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Que me permite a mí relacionar formas cuando quiero unirlas, cuando quiero diferenciarlas, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si quiero aquí, digamos, esta última bolita, pues no, mentira, dejémosla así como está. No importa que los elementos se salgan, eso no hay problema. Recuerden que cuando exportamos ya es todo lo que está aquí sobra. Entonces, pero miren lo que voy a hacer acá. Ya tienen la forma. Entonces les voy a mostrar y ya les doy tiempo para que lo hagan. Seleccionan todos los elementos que acabaron de crear y vamos a utilizar la primera Shape Mode, que es la de unir. Y ya, miren, porque no quiero tener ese elemento así, sino que quiero pues que sea parte de un todo. Entonces háganlo y pues simplemente sería ya aplicarle un color azul distinto. Puede ser así, para que quede diferenciado también del degradado que tengan, ¿no? Miren que según la referencia ahí hay como un tono degradado, entonces bueno, ya que estamos practicando degradados, pues voy a agregarle degradado también a este. Entonces vamos acá a la herramienta, no mentira, dejémoslo así para tampoco llenar esto como de tanto detalle, de complejidad. Entonces, me cuentan cómo les va. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe, bien. Está bien. Bueno, voy a cortar este primer pedacito de cada minuto aquí para que no tenga tanta texto y más bien voy a colocar que al año se usan 500 millones, 500.000 millones de bolsas. Al año se usan 500.000 millones de bolsas. Casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas de alcantarillado. 8 millones de toneladas acaban en los océanos cada año. Ahí miren que, de hecho, la palabra 8 millones también es una forma como de ir reduciendo los textos para que no quede tan ladrilludo. Entonces, listo, chicos, vamos a crear la botella. Les voy a mostrar la referencia de la botella, mírenlo. Miren que tiene unas formas aquí como hay unos recortes que vamos a poder hacer con el Pathfinder. Y también aquí, pues, formas circulares. Ya vamos a empezar por la esencia. Voy a generar una línea negra simplemente sin color para que ustedes vayan viendo. Voy a trabajar en la parte externa para no de pronto desconcentrarme aquí con alguno de los elementos que ya hemos creado. Entonces vamos a crear, hay como 3 tipos de botellas ahí, ¿ya? Entonces voy a crear la primerita, que es como una normal, entonces un rectángulo, así sencillito, y voy a suavizar las esquinas, ¿ya? Para que quede como así, un tarrito. ¿Ok? Voy a, con la herramienta pluma, voy a proyectar más o menos como una forma, digamos, como una meseta, una pirámide con meseta. Y me ayuda un poco en la simetría, ¿no? Para que quede bien. Entonces miren, 2 formas, ¿no? Esto es un rectángulo que le suavicé las esquinas y aquí hice una estructura piramidal con meseta, ¿ya? O pueden crear un cuadradito, miren que lo podría haber hecho con un cuadrado. Y luego lo que hago es que junto los nodos, ¿no? Selecciono este nodo y lo llevo para acá. Y luego este nodo y lo llevo para acá, como quieran hacerlo. Es que les quede, pues, que les quede lo más preciso posible.
Y aquí digamos que también quiero suavizar un poquito las esquinas de acá, pero solamente esta y esta. Entonces recuerden que solamente seleccionan esas dos. Clic en una y clic en otra con Shift y así suavizo un poquito acá, como para que quede de esa forma. Entonces tengo lo siguiente. Y por último, simplemente un rectángulo aquí que va a ser como el tubito de la boca, ¿cierto? Y por último, la tapa, que es un poquito más grande. Algo más o menos así. Miren que ahí ya tengo la estructura de una primer botella. Bien, ya tenemos algo similar. Niños, ¿todo bien? O les dejé el polvero. Un segundito, profe. Todo bien. Dale. Entonces, miren la estructura. Si quieren la voy a deconstruir un momento. O sea, les voy a hacer una infografía de la infografía. O sea, cómo construir la botella. Entonces se las voy a despiezar. Serían tres partes. La tapa, la parte de acá y esta. Miren. Infografía de la infografía. Miren, tres elementos. Estas son las figuras que yo creé. Mami, venga. ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguien decía? ¿No? Bueno. Bueno, ya cuando la tengamos así, vamos a utilizar el Pathfinder para soldar, ¿no? Para soldar estas figuras porque yo quiero que sea una sola, ¿no? Con color la puedo sacar porque si lo pinto al final eso nadie se va a dar cuenta. Pero pues realmente la idea pues, del ejercicio es que hay una situación en las que sí necesitamos que la forma sea realmente ya compuesta. Entonces voy a seleccionar estos tres que están aquí y con la primera también me va a servir unir. Y miren que ya voy a tener la botella, la forma de la botella mucho más relacionada, ¿no? Mucho más. Profe, una pregunta, ¿cómo es que aparece eso en español? Es que no me Ah, acuerdo. busca trazos, busca trazos. Si estás perdido aquí en la menú Window, ventana, buscas el busca trazos, Pathfinder, Listo. el Eso. Pathfinder. Y ahí ubicas, deben seleccionar los elementos que quieren fusionar y los fusionan. Entonces, bueno, ya tenemos la botellita y la botellita tiene unos detallitos aquí como unos circulitos. Vamos a ver cómo nos sale. Miren lo que voy a hacer con la botella. Miren, creo aquí como esta forma, un circulito y voy a utilizar, duplicar el círculo varias veces. Con control D duplico la réplica. Y vamos a ver si funciona. Voy a seleccionar esta parte y le voy a dar la opción de recortar. Sí, sí funciona. Entonces, lo repito al lado de acá, miren. Creo un círculo y ese círculo lo voy a duplicar varias veces. Con control D duplico para que quede igual. Y luego lo que hago es que vamos a utilizar el segunda opción de Shade Mouse que es menos el frente. O sea que todos los elementos que están por delante van a cortar al último. Y el último viene siendo este, porque en el orden de creación, como primero hice la botella y luego hice los punticos, pues va a funcionar. Entonces vamos a seleccionar aquí y le doy menos el frente y miren, ahí le corté los perfiles a esa forma. Entonces miren lo interesante que es trabajar con las formas compuestas, ¿no? Utilizando el buscatrazos o el Pathfinder, que nos puede ir aprovechando las geometrías para lograr otras formas. Y nos va a quedar simétrico, nos va a quedar mejor que si lo hiciéramos con la pluma silueteando todo. Listo, les doy, no sé, un minutico, creo que ya la sacaron del estadio, ¿cierto? Con esta botellita. La vamos a pintar de un color claro, no tanto. Y la tapita, pues también supo como este mismo color y poner más. O pueden jugar con el color, esta parte ya es más creativa que otra cosa.
Entonces, como ya terminé la forma, ¿cierto? Vamos a decidir si vamos a trabajar con contorno o sin contorno. Entonces, yo en este caso voy a trabajar sin contorno. Eso es algo que hay que definir. Si decidiera trabajar siempre con contorno, que todos los elementos que se van a utilizar tengan contorno. Eso hace parte de la unidad, de lo que hablábamos ahora. Le voy a seleccionar todo y simplemente le digo que contorno 0, para que quede la botellita así de color como más plano. Y ahora sí la voy a ocupar. Y voy a ubicar unas cuantas acá en mi ilustración que van a estar flotando, ¿no? Para representar que están flotando, nada flota así rígido, entonces vamos a jugar con la inestabilidad, ¿no? Como con la curva. Y con el tamaño para representar el ritmo. Entonces, miren ya cómo poco a poco vamos construyendo una infografía. Vamos a ubicar una de estas que me va a servir de contenedor de texto. Esta la vamos a ubicar aquí. Primero hagámosla así como recta. Y aquí vamos a acomodar un texto destacado en esta parte. Si quisieran ponerle una sombrita, lo pueden hacer como la de Mario, ¿no? Recortan o bueno, o con el Pathfinder podríamos hacer. Ah, miren por ejemplo con el Pathfinder lo que podríamos hacer también. Selecciono aquí. Voy a desagrupar un momento, un group. Y miren que si yo dibujo aquí una forma, por ejemplo así tan como así. Luego selecciono esto aquí tan y luego esto. Puedo decirle en el Pathfinder un ejemplo simplemente. A ver si funciona, a veces ni sé lo que hago. Excluir, no me sirve. Diferenciar, tampoco. Crop, tampoco. Trim. Esta sí me sirvió. La de Pathfinder, los que están abajo. Esta que dice dividir. Dividir todo me lo va a entrecruzar y si yo queda agrupado. Y si yo lo desagrupo, miren que me respeta esa parte. Entonces ahí podría haber hecho una botella como con sombra. Simplemente pues ya aplico el color, ¿no? Esa hubiera sido buenísima para las sombras de Mario, sino que no sabíamos todavía que existía el Pathfinder, ¿no? Entonces si quieren aplicar algún tipo de sombrita, lo pueden dejar así. Yo lo voy a dejar tal cual. Entonces chicos, les dejo esta referencia para que me vayan alcanzando. ¿Cómo vamos muchachos? Quiero escuchar que todo está bien o si tienen preguntas, no importa, me repito, si quieren que repita algo, con toda sinceridad, los escucho. ¿Todo bien? Profe, nomás sería que nos Obvio. demos unos minuticos más. Ok, dale, no lo pasaron. Listo. Yo creo que, dale, dos minuticos más para que hagan esa botellita, para que acomoden los elementos, acuérdense cómo hice el agua y demás. Profe, ¿cómo hiciste el agua? Disculpa, Vale, es que no vi. listo. El agua, pues bueno, no es que sea gran cosa, ¿no? Mira, lo que hice fue esto. Te lo voy a mostrar aquí al lado externo. Pues creas el fondo, o sea, el rectángulo hacia donde tú quieras que llegue. Y luego utilicé unos formas redondeadas, unos elipses. Entonces, creé así, otro y otro, como para lograr la onda, ¿no? Si quieres lo acomodas bien aquí para que no te quede como el mío y te puede quedar incluso mejor, como así. Y luego, mira, sí, ahí está la forma. Te voy a mostrar la silueta para que lo veas. Estas son las siluetas. Espérate, lo pongo de otro color para que lo veas mejor. Estas son las siluetas que creé, un rectángulo y tres elipses arriba. Y luego las seleccionas todas, buscas el buscatrazos o Pathfinder en inglés y utilizas esta operación, la de unir. Entonces ya se te convierte en una forma compuesta. ¿Vale? Si quisieras utilizar la herramienta pluma para hacer las curvas, también lo puedes hacer, ¿no? O sea, eso
es libre, no hay camisa de fuerza. Aquí ya es, comiencen a defenderse con lo que ya tienen, que al final, pues bueno, si hacen un buen manejo de los vectores, van a tener un buen resultado. ¿Ok? ¿Te quedó claro? Vale, sí, profe, gracias. Vale. Profe, Cuéntame. ¿cómo es que saca la herramienta de Pathfinder? Recuerden que cuando ustedes no encuentren alguna de las herramientas, siempre en Windows encuentran la respuesta. Te vas aquí al menú Windows y verificas que tengas el Pathfinder con chulito. El Pathfinder. Bueno, me causa mucha curiosidad esas imágenes que me van a mandar ahora por el WhatsApp. A ver qué tan acertado estamos con esta infografía. ¿Qué tan acertado vamos? Profe, en español, ¿cuál es que sería? En español, busca trazos. Busca trazos. Listo, gracias. Bueno, vamos a rellenar la información que tiene esta botella que dice It takes a leads, sí, que necesita 400 años para que una botella de plástico se descomponga. Entonces, texto artístico, clic y le pongo C en minúscula o en mayúscula. Bueno, en mayúscula. Según la referencia está en mayúscula. Se necesita de, y voy a acomodarlo como por aquí. Si yo no quiero estar utilizando la herramienta texto, duplican el texto, ¿no? Con copy paste si quieren, o mejor aún, con alt, ¿no? Con alt recuerden que duplican fácilmente. Se necesitan, aquí va un número, 450 años, un poquito más grande. Para que una botella de plástico se descomponga. Un poquito largo esa parte, pero bueno, vamos a ver cómo la sacamos aquí. Toca ir como dividiendo por partes o colocando un poquito más pequeño. Cita de 450 años. De pronto toca cambiar de tipografía porque las letras a veces ocupan mucho espacio. Se necesita de 450 años para, pongámoslo más compacto, para su descomposición, porque sabemos que estamos hablando de botellas de plástico, ¿no? Acá dice, ¿no? Pues esos plásticos de un solo uso. Y exactamente, pues los plásticos de un solo uso no solamente son botellas, son otro tipo de elementos, o sea que cae de perlas. Entonces, miren, aquí utilizo lo que va a ser la jerarquía de los elementos. Aquí me da el tamaño. Juego un poquito con el color, esa es la gracia. Blanco, blanco. Y este lo puedo utilizar en un azul. Tal vez no tampoco jugar con muchos colores, ¿no? Vamos a buscar no que quede negro, negro, pero sí un azul tirando a negro, ¿ya? Un negro tirando a azul. Como para manejar armonía. Entonces, miren, utilicé este contenedor que es un gráfico para que tenga el texto que quiero destacar. Miren lo que voy a hacer aquí, chicos. Miren, voy a engrandecer estos dos textos que son como más prolongados. Y si yo quiero que la palabra 450 años quede alineada como a ellos, se me va a quedar un poquito corta, ¿sí ven? Entonces si la agrando mucho, pues ya comienza a verse como que se entrecorta y muy pesado, a pesar de que ahí me funcionó, ahí está funcionando todavía. Supongamos que quiero mantener ese espacio, miren que aquí en párrafo, muchachos, o en carácter, yo puedo jugar con el interletrado. El interletrado es el espacio entre letras, y es este valor que está aquí que dice B y A. Si yo le doy clic, miren que lo que hace es que va expandiendo el espacio entre las letras y eso es buenísimo a la hora de que queremos precisamente como marcar un cuadro, ¿no? Miren que así lo hice acá, ¿no? Aquí quedó un cuadro, si en algún momento me pasa, acá también lo puedo hacer con interletrado. Y aquí, pues bueno, esto quedó un poquito grande, voy a hacerlo como para que tampoco sea tan invasivo, que quede así, y que quede un espacio prudente entre lado y lado, para que sea fácil para la lectura.
Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, todavía tenemos bastante, alcanzamos a hacer otra botella. Ahí les dejo la referencia para que vayan, pues, me sigan. Ahí está. Rechaza los plásticos de un solo uso. Al año se usan 500 millones de bolsas. Es más, voy a quitar este dato de los 500 millones para que nos enfoquemos solamente como en el plástico y no necesariamente hablar de bolsas. Y así digamos como que miren cómo voy alineando los elementos, ¿no? Cómo acaba quedando como una especie de caja. No quiere decir que uno tenga que ser siempre tan cuadriculado. A veces uno, pues, no sé, podría agregar un texto de párrafo en una forma, pero eso lo vemos más adelante. Pues aquí podríamos agregar unos pescaditos y bueno, algunos elementos que pues bueno, voy a inventarme aquí rápidamente un pescadito, lo pueden hacer ustedes. Un círculo. Podemos hacer la aletica aquí con un rectángulo. Volvemos grande esta parte, grande esta. Y voy a dividir aquí, como lo hice ahora, miren, creo un rectángulo. Perdonen, voy a trabajar con líneas nuevamente para que vean siempre lo que estoy haciendo. Así. O sea, aquí yo quiero dividir como esta parte. Podría utilizar la herramienta de recorte como la que vimos con los Marios. Pero aquí puedo utilizar entonces esta que me funcionó perfecto ahora, ¿no? Que me divide todo, desagrupo, elimino lo que no me sirve y pinto los elementos del pez. Epa, no le doy al color. Una especie de colorcito así como rosadito. Ya puede ir como un naranja. Aquí va también como un naranja. Creando un pescado rarísimo, ¿no? Pero bueno, no importa. Y aquí ya le hago el ojito, pues, como para... Ve, profe, ¿cómo hiciste de pescado? Dale. Mira, es un círculo, mira, así tan, en un circulito. Para hacer esta división, aquí creé un rectángulo, mira, como de recorte, y la colita otro rectángulo, sino que le fui bajando los nodos, ¿no? Le fui bajando los nodos así tan, como para que quede la cola. Y luego, pues, operaciones de color y de Pathfinder, ¿no? Selecciono aquí, utilizo el Pathfinder que me corta todo, desagrupo, elimino este sobrante, este sí lo voy a dejar tal cual y ya luego es simplemente copiar color. ¿Ya? Y aquí pues lo que iba a hacer con esto era como él tiene como unas aleticas por acá. Me estoy inventando el pescado, ¿no? A veces no tenemos que representar claramente una ¿Cómo realidad. fue que le quitaste ¿Cómo le fue quité que le qué? quitaste el sobrante del círculo? El sobrante Desagrupar. del círculo. Desagrupar. Una vez haces la operación de Pathfinder le tienes que dar desagrupar. Desagrupar. ¿Sí te queda claro? O repito. Tú me dices. Bueno, estaba complicando un poquito ahí con el pescadito, pero bueno, más o menos quedó.
Ese pescadito ya lo puedo Pues no, agrupar. profesor. La verdad no entendí esa parte. Dale, 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 tranquilo. Cerremos con eso, que es importante que vayamos acostumbrándonos al Pathfinder. Y este pescadito pues lo voy a poner dentro de una botellita que hay por aquí, como de esta. ¿No? Ahí. Voy a intentar que se quedó atrapado ese pescado ahí. Listo, mira lo que estoy haciendo. Para hacer ese pescado, mira, creo un círculo que va a ser el cuerpo de él. Más voy a hacerlo la primera parte así. Luego, lo que estoy haciendo es que voy a cortar un pedazo de él. Lo podría hacer con la tijera y funciona. Y no va a haber problema. Con la tijera me paro aquí, corto aquí, ya tengo las dos divisiones. Pero quería utilizar el buscatrazos para tener de una vez ya pues todos los vectores cerrados. Entonces, lo que hago es que creo un rectángulo aquí. ¿Listo? Entonces, mira, tengo dos elementos relacionados. Voy a hacer una operación se llama de dividir, donde él va a reconocer todos los cruces y los va a poner como en piezas distintas. Entonces, selecciono todo. Le damos aquí en el buscatrazos o Pathfinders, en el menú de abajo donde dice dividir. Y ya se divide, pero él queda agrupado. Lo único que hay que hacer adicional es desagrupar. Mira que todas las formas quedaron independientes. Lo que haces es que eliminas lo que no te sirve y pues esta sí te va a servir y la pintas. Haz la prueba y yo sé que ya te va a funcionar. Ah, vale, profe, ya entendí, gracias. ¿Listo? Bueno. Muy bien, muchachos. Entonces, bueno, propongo lo siguiente, chicos, porque sé que la próxima semana ustedes van a estar cargados con parciales. Ya arrancamos la semana quinta. ¿Cierto? Empiezan parciales. Nosotros tenemos el parcial para la siguiente semana, o sea, no dentro de 8 días, sino dentro de 15, el día miércoles. Está programado para la noche, para las de 5 a 7. Entonces propongo que la próxima clase continuemos desarrollando este ejercicio y el resultado hasta el cual yo llegue es lo que ustedes me entregan y ese sería el ejercicio de la infografía correspondiente pues para la próxima semana. No sé qué opinan. Es mejor para ustedes, no creo que tengan mucho que opinar, o sea, realmente les conviene. Porque pues haríamos el desarrollo de la tarea en la misma clase y pues no tendrían que preocuparse por buscar el espacio, porque tengan de pronto otro compromiso y pues bueno, ya yo me daré cuenta de qué tan bien les está yendo, porque pues si realmente veo que vamos avanzando y ustedes preguntan y yo les respuesta, es porque ya van quedando claras las ideas. Entonces quiero que compartan este pedacito por el WhatsApp, a ver cómo les fue. Y la próxima clase entonces continuamos con el resto, ¿no? Que son básicamente hacer otras botellas. Miren que está Nemo. Vamos a hacer a Nemo cortándolo también y una tortuga. Y ya con bueno, y hasta un esqueleto. Aunque no, la idea no es tanto llegar en el detalle de las formas, sino de los textos también y de la parte explicativa. Entonces, ¿qué tal? ¿Compran la idea o qué? ¿O les dejo la tarea que les tenía programada? ¿Qué dicen ustedes? Hablen o callen para siempre. ¿Cómo se estás en el chat? ¿Te la compro? Bueno, por allá solamente uno la va a comprar. El resto entonces les voy a dejar la tarea. Solamente Leonardo se salvó. Vamos a ver, profe, nos puede enviar. No, profe, te la compro, te la compro. Ah, bueno. ¿Nos puede enviar? No, no les voy a enviar la imagen original. No, esa no es la idea. No, no es la idea. Es que miren esto que estamos, porque nosotros lo estamos construyendo. Ya nos estamos desprendiendo del tema de copiar para nosotros empezar a ir como generando nuestras propias ideas, o como inspirarnos. Pueden hacer el ejercicio de observación. Miren muchas infografías, chicos. Miren muchas infografías. Que esa es la mejor manera de uno nutrirse. O sea, que les recomiendo aquí en Pinterest o miren en Google en general, ¿no? En Google en general, miren el tema de la infografía, cómo manejan el texto. Todavía no tenemos mucho conocimiento de tipografía y se van a dar cuenta que la tipografía, cuando la utilizamos con criterio, nos soluciona el 40% de cualquier composición. Entonces, chicos, guarden el ejercicio porque vamos a continuar en él. Miren que este me lo encontré yo y lo decidimos hacer, ¿no? Fue como algo así muy natural. Y antenas puestas que voy a llamar a lista.
Infografía, grupo 3. Entonces, chicos, rápidamente. Hoy 26 de febrero, Juan Felipe Arenas. Presente, profe. Muy bien. Esteban Benavides. Por el chat. Esteban, ¿no estás? Ah, creo que Esteban nos dañó el récord. Primera falta. Nico Bonilla. Nico, Presente, profe. vale. Presente. Héctor Brandt. Héctor, Presente, profe. muy bien. Ya se nos acabó la clase, muchachos. Ya feliz fin de semana. Leonardo Cuadro. Den el último En el esfuerzo. chat. Ah, ok. Ya los escucho como cansados. Listo, Leonardo, ahí vi tu mensaje. Nicolás Díaz. Acá presente. Bien. Isaac Fajardo. Presente, dice Esteban Benavides. Isaac Fajardo. No, no aparece Isaac Fajardo. Alexander Jiménez. Presente, profe. Diego Ortiz. Aquí estoy, profe. Bien. Santiago Peralta. Presente, profe. Y David Pérez. Presente, profe. Estoy. Bien. Diego Rangel. Presente, profe. Y la niña consentida Jennifer. Presente, profe. Vale, listo. Repito, muchachos. Esteban Benavides no contesta y Isaac Fajardo. Creo que en lista como que ya no están. Profe, acá Cuéntame. está Esteban Benavides. Ah, ok. Que tenía unos problemas con el micro, entonces no te puedo Ah, contestar listo. antes. Vale. Eso, cualquier cosa por el chat. Recuerden siempre estar pendiente del llamado a lista porque yo llamo a lista y el que no responde, no sé, se quedó dormido o puede pasar o cualquier otra cosa. Entonces es como una manera de validación. Bueno, muchachos, entonces listo. Nos vemos entonces el próximo miércoles, sin falta, a la misma hora, muy puntuales para que avancemos lo que más podamos, terminemos el ejercicio. Igual ahí tenemos un temita que tenemos que contemplar, o sea que vamos a tener prácticamente una hora más para hacer este ejercicio, ¿no? O sea, una hora, la otra hora sería el tema teórico. Entonces, bueno, que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao.